y una bendición de parte de Dios. Y pedimos al Señor en esta tarde que nuestros espíritus sean edificados por la palabra de vida, porque nos fuimos a hablar acerca de lo que es ser lleno del Espíritu Santo, qué representa y para qué. Quiero tomar referencia para iniciar en Hechos capítulo 2 y el versículo 4. Un versículo puntual y conocido por los estudiosos de la Biblia. El libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 4, nos dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto luego que dice el versículo: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Anterior a eso, la Biblia dice que le fueron lenguas repartidas como de fuego. Y eso tiene una connotación muy importante, porque así como el agua es indispensable para el cuerpo, lo es el fuego para el espíritu. Voy a repetir eso. Así como el agua es indispensable para el cuerpo, así de indispensable es el fuego del Espíritu Santo para el espíritu humano. Entonces, dicho esto, hemos leído o he mencionado este versículo de Hechos 2:4, que es exactamente el cumplimiento de la profecía del profeta Joel. El profeta Joel en su tiempo expresó por el Espíritu Santo también y dijo: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El versículo que leí en Hechos capítulo 2, versículo 4, también es el cumplimiento de lo que dijo Ezequiel al pueblo de Judá. Ciertamente el derramamiento del Espíritu Santo es el cumplimiento de una profecía, pero el testimonio bíblico de que esa es la voluntad de Dios para todo ser humano. Porque el Señor Jesús expresó que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Saludos a mi hermana Angie Saldarriaga, a mi hermano Enrique. Bendiciones para ustedes, mis hermanos, acá en España. También mi hijo Ever, bendiciones para ti, hijo, y para tu familia. Muy bien, les iba diciendo de la profecía de Joel, de Ezequiel. Ezequiel, un profeta de cautiverio, y en cautiverio él profetizó que sería cambiado el corazón de piedra por corazón de carne. Aquello, y habló acerca entonces también de que escribiría las leyes en las tablas del corazón de Judá. Era profecía para Judá. Era profecía para Judá. El derramamiento del Espíritu Santo tuvo como testigos a judíos. Cuando usted lee el capítulo 2 del libro de Hechos, se va a dar cuenta que habían judíos de todas partes porque se celebraba la fiesta de Pentecostés. Exclusivamente el día que se derramó el Espíritu Santo, habían pasado 50 días después de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque era el cumplimiento de una profecía y se generaba un nuevo orden dentro del programa eterno de Dios. El nuevo orden entonces era que esa dinámica de religión exclusivamente judía no era que iba a tener una ampliación, ya pasaba a una nueva, llamémoslo dispensación, vamos a llamarlo de esa manera, o una nueva sazón venía para la humanidad con respecto al trato de Dios para la humanidad.
Ahora bien, entonces, cuando profetiza Ezequiel a los judíos de Judá, ellos simplemente llegaron a ser testigos. Y ese testimonio que ellos dan de sorpresa por lo que había pasado, es lo que me llama mucho la atención, es que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Esto ha tenido mucha discusión. Esto lo han probado hasta científicamente. Y oía a alguien en una oportunidad decir que se hizo un estudio en alguna parte del mundo de personas con un aparato que ahora no recuerdo, pero que su nombre, pero que se lo colocaban encefálicamente, por decir, a la persona, y la persona hablaba idiomas y había una activación según el idioma que la persona hablara, pero que cuando la persona transmitía algo parecido a las lenguas pentecostales, que no emitía ningún movimiento aquel aparato. Por tal, esa persona decía, eso del hablar en lengua no es verdad, porque eso es muerto, eso no produce nada, no tiene sentido, decía. Yo le digo una cosa, no estoy para explicar lo que son las lenguas ni todo eso, pero por la fe creo que firmemente la evidencia física del hablar en lengua es producida por el bautismo en el Espíritu Santo. Por supuesto que hay otras razones de la evidencia, como el poder, y voy a hablar un poco del dominio de la lengua también en esta temática, porque estoy hablando acerca de lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es el lleno del Espíritu Santo? Bendiciones, mi fiel oyente. Esa está en esta congregación, mi hermana Zulay Rivero, una gran amiga, una gran luchadora, siempre lo digo. Te aprecio mucho, mi hermana Zulay, bendiciones para ti. Ahora bien, les decía entonces que se malinterpreta, pero hay algo especial en el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia que es muy, pero muy necesario. El evangelio no puede ser a media, y hay una gloriosa manifestación que se llama poder del Espíritu Santo y fuego, que la iglesia requiere para un mover sobrenatural, como de los que voy a hacer referencia en el libro de los Hechos, porque me llaman la atención dos cosas del libro de los Hechos, y es una bendición podérselas compartir. Mi amigo Kevin Mejía, bendiciones para ti, Kevin, gracias por estar allí, muchas bendiciones. Ahora bien, nótese entonces que el miembro del cuerpo que fue domado por aquella experiencia fue la lengua. ¿No se ha puesto usted a analizar eso? ¿Por qué? Oye, esa gente debieron danzar de alegría, debieron saltar, debieron hacer... Por supuesto que a lo mejor lo hicieron, porque la crítica que recibieron fue: no, esos están ebrios, esos están borrachos, y de eso voy a hablar también en mi exposición más adelante. ¿Por qué? Ahora bien, el asunto es que esto fue un ejemplo evangelizador para la iglesia, ya que habían testigos judíos de todo el mundo. Y el hablar en lenguas, para el momento, era que ellos tenían que oír las maravillas de Dios, donde se testificaba de la resurrección, porque de eso sí estoy seguro yo. Que tal vez la Biblia abiertamente no lo manifiesta, pero estoy seguro que lo que esta gente testificó es que el Hijo de Dios había sido resucitado con poder, y que había un nuevo mover ahora para la humanidad a través del glorioso Espíritu Santo, del cual tú y yo somos instrumentos por su poder. Oh, poderoso el Señor. Saludos, Eneida, Dios te bendiga, desde Pereira, Colombia, bendiciones. Tenemos una congregación bastante importante hoy, de personajes muy, muy queridos. Muy bien, seguimos aquí. Les decía que la lengua fue tomada. El único miembro tomado por el Espíritu fue la lengua. Y estoy hablando de llenos del Espíritu Santo. Cuando la Biblia nos habla de lleno del Espíritu Santo, no podemos tener la idea de un recipiente
que se llena así. No, no podemos imaginarnos eso, sino que llenura del Espíritu Santo quiere decir que se es guiado por el Espíritu de manera total. Hay un término que lo ejemplifica bien en el libro de los Hechos, aunque no refiere directamente al Espíritu Santo, es la experiencia del naufragio de Pablo. Cuando voy a hablar de esto, lo tomo como ejemplo la palabra sotavento. La palabra sotavento, que tiene esa raíz sota, no es una raíz griega, pues una raíz en el término de la fonética de la palabra. Esa parte de sota quiere decir llevado por o debajo del viento. Se dejaron llevar por el viento. Así es la llenura del Espíritu Santo, como que abandonado en los brazos del Espíritu, una persona que hace la voluntad de Dios por el Espíritu, que le gusta hacer la voluntad de Dios por el Espíritu, que es llevado. Esa es una persona llena del Espíritu Santo. Porque lo hemos confundido con el hablar en lenguas. De hecho, lo hemos confundido con hacer milagros. Lo hemos confundido, bueno, con muchas cosas, con muchas evidencias o cosas que se ven. Pero llenura del Espíritu Santo es un término tremendamente profundo, y hoy estoy hablándole a la iglesia para que seamos edificados con propiedad en la sana doctrina de lo que corresponde recibir en nuestro espíritu para edificación. Ahora bien, en Santiago capítulo 3 encontramos allí algo que quiero tomar en cuenta, porque también que el mayor reflejo de una vida llena del Espíritu es el dominio de la lengua. Eso nos lo dijo Hechos 2:4. Ellos no hablaron otra cosa que las maravillas de Dios. Y estoy haciendo ver que ese miembro, pero vamos a ver lo de Santiago capítulo 3, desde el versículo 6 en adelante. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma. Mire esa palabra, se doma, de domar. Y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. No hay peor arma, no hay peor puñal, no hay peor arma homicida que la lengua. La lengua mata. Dice la Biblia que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Hermana Finita, bendiciones grandes para ti, Finita Bonachea, una cubana en España. Tenemos a Cuba presente aquí también. Me gozo, mi hermana. Un abrazo grande y una bendición para los amados hermanos cubanos. Bendiciones para esta nación, y declarando liberación sobre Cuba y sobre Venezuela en el nombre de Jesucristo. Ahora bien, en este caso, mire el verbo domar. Domar tiene que ver con el trabajo que se hace para tener como resultado un animal manso. Yo tuve la bendición de nacer en los llanos venezolanos, donde el llanero doma los caballos. Allá en el llano se dice los amansa. Y casualmente, valga el caso, por bendición, una de las evidencias del fruto del Espíritu es haber sido amansado, haber sido domado, haber sido de alguna manera, permítanme especular, cabalgado por el Espíritu en nuestra fiereza, en nuestra rudeza, en nuestras altanerías y en nuestras cosas humanas, domados por el Espíritu. Y por eso entonces el Espíritu Santo tomó la lengua. Una persona llena por el Espíritu edifica con su manera de hablar. Una persona llena con el Espíritu es una persona cuyo lenguaje es edificante. Sus palabras son sazonadas con sal. Sus palabras son de confirmación para las personas y generan vida a través del Espíritu Santo. Muy bien,
Esto tomado de la experiencia de Hechos 2:4. Esto es en contraste, el derramamiento del Espíritu Santo, en contraste, allí consigo otro elemento, porque se contrasta con Hechos 11 para los lectores de la Biblia. Hechos 11 nos habla acerca de la Torre de Babel, ¿recuerdan eso? En la construcción de aquella gran torre, que en ese tiempo había un solo lenguaje. No necesitaban derramamiento de espíritu para que entenderse, porque todos hablaban una misma lengua. Pero aquí encontramos un contraste total entre Pentecostés y esto. ¿Qué significa Babel? Significa confusión. ¿Por qué la iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo para que no sea confundida? Porque claramente, mire lo que dice específicamente Génesis capítulo 11, versículos 6 y 7. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Porque cuando nos comunicamos bien, somos uno. Los grandes problemas de las personas que se separan y se dividen es porque no se entienden en su manera de hablar. Cuando hay problemas de comprensión en la comunicación, allí se va sembrando una semilla de división y poco a poco se rompe la cuerda y se generan las separaciones porque no hubo una comunicación. Quiero seguir mirando el versículo. El Señor dice, aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Todo lo contrario. ¿Pero por qué? Porque ellos tomaron una actitud humanista. Ojalá hay alguien por la voluntad de Dios que no conoce a Jesucristo se siente a oír esta palabra, porque le voy a decir algo a usted, especialmente a los gobernantes de la tierra. No se puede construir una sociedad sin Dios. No se puede construir una sociedad guiados por curiosos, por hombres y mujeres racionalistas y humanistas que niegan a Dios. Eso fue lo que le pasó a aquella humanidad de aquel tiempo cuando Dios confundió las lenguas. Que ellos quisieron llegar a Dios por sus propios medios. Ahora es peor, porque no queremos llegar a Dios. No queremos a Dios en nuestros escenarios. Y queremos manipular lo que Dios estableció a nuestra manera. Algunos arriesgamos nuestra seguridad física, aún nuestra propia vida, por defender lo que es la justicia de la fe, lo que es lo que Dios estableció en orden a causa del tremendo desorden de querer construir un mundo sin Dios. Y ojalá y todo este misterio de la pandemia y del COVID-19 no sea un cuento extraño para que en el 2021 vengan nuevas cosas a las que la humanidad tenga que someterse. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y si usted cree eso, levánteme una manito allí y póngame un amén. Porque hoy más que nunca necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, confusión entonces en Babel. Lo contrario a la confusión es la unidad. Allí encontramos entonces otro factor importante, el por qué ser lleno del Espíritu Santo. El dominio personal es uno, pero también que podamos tener unidad en la familia, que podamos tener unidad como congregación cristiana, que podamos tener una unidad en el vecindario, en la comunidad, en el barrio, en la provincia, en el lugar donde vivamos. Para eso es que es la llenura del Espíritu Santo, porque nos hace como uno solo. Una persona llena del Espíritu Santo es una maravilla. Yo lo he experimentado en mi vida. Y quiere el Señor que tenga el tiempo de compartirle algunas experiencias vívidas por mi persona en esto de la sobrenaturalidad del Espíritu Santo. Una razón de ser lleno del Espíritu Santo entonces es el dominio propio en el Hijo de Dios y también la unidad como cuerpo de Cristo. Pero hay otro factor importante, y es que la persona llena del Espíritu, Dios nos llena del Espíritu para que nosotros beneficiemos a otros. Mire, hay dos milagros en el libro de los Hechos, y le voy a invitar a que usted diligentemente también los vea. Estoy hablando en otro momento, usted luego que se los mencione,
esta semana misma usted tome tiempo y se ponga a mirar estos milagros. Pero se los voy a compartir conforme el Espíritu ha iluminado mi mente. Como el Espíritu ha traído revelación a mi espíritu con este caso. El primero está en Hechos capítulo 3, que es la sanidad del cojo en la puerta del templo llamada La Hermosa. No el templo, la puerta. Y me llama la atención. Voy a hacer oír esto que voy a decir. La puerta, mirándolo desde un punto de vista coloquial, la puerta era la obra del hombre. La puerta hermosa. Un buen carpintero, un buen ebanistero participó e hizo esa puerta hermosa. La obra de Dios era Pedro con Juan, que estaban ahí llenos del Espíritu Santo. Pero la obra de Satanás era el cojo. Ahí estaban las tres obras. ¿Y qué hacía el cojo? Llamar la atención. Esto es una especulación mía. Llamar la atención de la gente pidiendo limosna para que no vieran la belleza de aquella obra hecha por el hombre. Pero tenía que venir la obra de Dios a manifestarse para poder valorar, quitar a ese cojo de ahí y que le dieran lugar al trabajo que hizo el ebanistero. ¡Ay, qué puerta tan hermosa, qué puerta tan linda! Porque cuando el Espíritu Santo impacta la vida de alguien, se convierte en una persona útil para la sociedad. Ahora bien, esto es simplemente un comentario a ligero decir de la Escritura, pero quiero ir al milagro propiamente. Miren lo que dice Hechos 3:5. Entonces él les estuvo atento, el cojo les estuvo atento a Pedro y a Juan, esperando recibir de ellos algo, limosna. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Mire este caso. ¿Para qué somos llenos del Espíritu Santo? Para que otros sean beneficiados con esa bendición que nosotros tenemos en nosotros. ¿Sabía que en usted hay un poder tan grande que Dios le entregó? En usted hay unos recursos, en nosotros hay unos recursos poderosísimos. He visto personas ser sanadas. Yo mismo he sido sanado en oportunidades. Con ustedes habla un hombre que hace alrededor de unos 15 años, si no estoy recordando mal, le diagnosticaron contaminación cerebral por parásito de cicorticosis. Eso es lo que se llama, en Venezuela lo llaman huevito de marrano, no sé en otros países cómo lo llaman, pero el parásito de cicorticosis que ataca el cerebro a la persona, es afectada todo su sistema cerebral y a la final la persona muere. Pero eso es porque no tiene a Cristo, porque los que tenemos a Cristo alcanzamos la victoria en el Señor. A mí se me dio un diagnóstico terrible, tuve lagunas mentales, tuve una situación difícil, pero hoy estoy aquí predicándole al mundo. Fui sano de los riñones, de una enfermedad renal importante. Mi esposa es testigo que hay momentos en que yo no podía caminar porque la inflamación en los pies y en las piernas era tremenda por la retención de líquido. Estaba realmente mal y Dios usó un hombre y me sanó milagrosamente. El poder del Espíritu Santo manifiesto en su iglesia. Pero a través del ministerio he visto paralíticos levantarse. He visto, en especial niños. Un milagro en un niño es una cosa que tiene que ser creída, porque la gente cree que los pentecostales o los creyentes que creemos que Dios, o todavía Dios hace milagros. Hay personas que no creen eso y lo critican y todas esas cosas. Pero vi una niña ser sanada, tenía problemas vocales. Era casi muda, apenas emitía palabra. Y qué maravilla aquel día que el Señor sanó a esa niña. Se llama como mi segunda hija, Miriamni. Eso no lo olvidaré jamás. Fui a predicar a un pueblo y el Espíritu me dice: ore por las mujeres estériles. Y cuando llamé aquel sábado por la tarde, mi hermano Carlos es testigo de lo que estoy diciendo. En la población de Acarigua, estado portugués, allá en Venezuela.
Y cuando llamé a aquella plataforma a orar, vino un grupo significativo de mujeres que yo me quedé sorprendido. Era que el Espíritu Santo estaba tratando de hacer una obra, y la obra que hizo fue: como a los 3 meses me encontré con alguien de ese pueblo, y esa persona me dijo: pastor, ¿usted recuerda que usted llamó a las mujeres que eran estériles y no daban a luz? Y usted le preguntó a una mujer morena que cuántos años tenía de casada, y ella le dijo que 21 años, y entonces usted oró, hasta el nombre se lo preguntó. Yo le quiero decir que esa mujer está embarazada. Ajá. La llenura del Espíritu Santo es para beneficiar a otros. El Señor te sana hoy por esta palabra. Si hay alguna dolencia, si hay algún familiar, ahora haga una oración por él y suelte la palabra de declaración de vida, porque en su palabra hay vida. No tiene que estar el enfermo ahí presente. Usted va a declarar la palabra en el nombre de Jesús, porque las palabras que el Señor nos dio son espíritu y son vida. Y tenemos el Espíritu Santo como morada, y estamos llenos del Espíritu Santo para impartir vida, porque este milagro del cojo nos enseña en primer lugar eso, pero nos enseña también otra cosa: es que él era cojo de nacimiento y sus piececitos no habían crecido. Las piernas eran totalmente inertes, muertas, delgaditas, finitas. ¿Qué pasó? Que ese hombre, la glándula del crecimiento no le transmitió el mensaje a las neuronas que producen el crecimiento en sus piernas. Estoy hablando con autoridad espiritual en esta hora. Y aquel cojo de nacimiento, por eso se tenía bloqueado toda la parte inferior del cuerpo. Pero cuando el Espíritu Santo vino y llenó a Pedro y llenó a Juan, y ellos llegaron allí en ese momento con el poder del Espíritu Santo, no hay bloqueo en cuerpo alguno, no hay bloqueo ni de sistema, porque le quiero decir que el sistema de ser comisionado de aquel hombre estaba paralizado. ¿Qué es lo que quiero ver? El primer milagro para la iglesia judía fue que un cojo fue sanado, para que los pies de ese cojo llegaran a ser reconstruidos, llegaran a ser, recibieran vida. ¿Para qué? Para que el Padre lo comisionara y pudiera llevar el mensaje de salvación por los pueblos de la tierra. No habla la Biblia de ese cojo, no vemos que sigue hablando de él, pero estoy seguro que se convirtió en un mensajero, y estando postrado allá en la puerta del templo de la Hermosa no podía hacer eso, pero como Cristo lo tocó, así como te tocó a ti y me tocó a mí, ahora estaba comisionado, y era el primer milagro que realizaba la iglesia. Y hoy el Señor te dice: yo te he comisionado para que hables de Cristo. Oh Espíritu Santo de Dios, gracias. Espíritu Santo de Dios, gracias. El Señor va a volverte a poner en el lugar donde estabas. El Señor va a volverte a poner. Hay alguien que ha estado movido de su lugar, y eso le ha preocupado siempre. Ha estado a veces en estado casi que de angustia, y se consuela a sí mismo porque ha tenido autoridad para hacerlo. Pero el Padre te dice en esta tarde por el Espíritu: yo voy a abrir una puerta, y vas a ser colocado en el lugar donde estaba, porque te he llamado, porque te he equipado, porque tengo en ti recursos para beneficiar a otros. Oh Espíritu Santo, gracias. Gracias Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Hoy el Padre sana la enfermedad. Hoy el Padre sana la dolencia. Hoy se sueltan las ligaduras de la muerte. Hoy se suelta la tristeza. Hoy la preocupación toma su camino y sale despavorida. Oh, toma autoridad sobre todo espíritu en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad le declaramos la palabra. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Hay algo que Dios está haciendo en el mundo espiritual en esta tarde. Deja que el Espíritu fluya. Deja que el Espíritu fluya en ti. Deja que el Espíritu fluya en ti. Oh, el Padre hace una obra. El Padre hace una obra. El Padre hace una obra. El Padre está trabajando en esta tarde. El Padre está trabajando en esta tarde. Hay activación sobrenatural por el Espíritu. El segundo milagro del cual quiero hablarles. Pero hay una cosa con Pedro y aquel milagro. La Biblia nos muestra que el apóstol Pedro, cuando aquellas personas se maravillaron terriblemente, él nos mostró por qué nosotros somos llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Pero ¿para qué Dios opera esos milagros a través de nosotros? A veces queremos tomarnos las glorias para nosotros. A veces queremos que nos atiendan de la mejor manera cuando vamos a algunos lugares. A veces queremos que con nosotros nos traten como reyes porque somos X, fulano o fulana. Porque somos grandes, porque tenemos nombre. Mi buen Señor no fue así. Mi buen Señor finalizó el ministerio casualmente hablando de pie, lavándole las pies a los discípulos. Eso no tiene que ver con la humildad solamente del Señor. Y hemos dicho, ay, qué humildad, el Señor nos dio ejemplo para ser humilde. Eso tiene que ver con comisión para los 12 apóstoles. Los estaba descalzando para calzarlos de nuevo y enviarlos con autoridad a llevar el mensaje del Evangelio. Pero mire lo que pasó con Pedro. Hechos 3:12 dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo varón israelita, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se os diese un homicida y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es en él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿A dónde le confirmó el nombre el Cristo resucitado, aquel cojo de nacimiento? Se lo confirmó en sus pies y en sus tobillos. Hoy confirmo el nombre de Jesús en cualquier parte del cuerpo que esté quebrantada y que tome vida en el nombre de Jesucristo por esta palabra. Pero lo hizo Pedro, dando esta aclaratoria. Pedro, porque él le dice a ellos, ¿por qué ustedes ponen su mirada en nosotros? Somos llenos del Espíritu Santo. Es para dar a conocer el nombre de Cristo, no solamente de palabra, sino de hecho, obrando los poderosos milagros que Cristo dijo. Cosas más grandes que esta ustedes van a hacer. Y nosotros estamos llamados a desatar la atmósfera sobrenatural del Padre en las vidas. Aleluya. Ahora sí voy al segundo milagro de Hechos, capítulo 14. Si usted tiene una Biblia y va conmigo allí, sería muy oportuno. Y estos minutos finales hablamos de este segundo milagro. Este segundo milagro lo operó Pablo, el apóstol de los gentiles. Lo operó Pablo, el hombre del cual Dios le permitió por su voluntad escribir casi el 40% o quizá más del 40% del Nuevo Testamento. Este apóstol Pablo, cuya redacción del libro de los Hechos por Lucas, su escritor, en su contenido contiene el 70% de información del ministerio y la vida de Pablo. ¿Será importante dar referencia al primer milagro que hizo Pablo? Pablo tuvo una primera experiencia cuando salió a evangelizar en Chipre, que fue que lo combatió un brujo. Y en ese momento, él, por el poder del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, ordenó que el brujo quedara ciego. Ese es un milagro al revés. Anuló, desactivó y trajo el poder de las tinieblas sobre ese bandido que quería estorbar la fe del procónsul. Pero en este caso vemos a Pablo cumpliendo entonces el beneficio para el cual una persona es llena del Espíritu Santo.
Y lo hizo, ¿saben a quién le hizo este milagro? Voy a Hechos 14, versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Jamás había andado porque era cojo de nacimiento, imposibilitado de los pies. ¿Cómo le parece? El primer milagro para la iglesia gentil también, uno para la judía, este para la iglesia gentil, la sanidad de un cojo de nacimiento. ¿Por qué? Porque cuando Pablo entra en funciones ministeriales, Pablo estuvo empoderado sobrenaturalmente, fue escogido para eso, lo llamó el mismo Cristo. Él tenía que ser el instrumento, y el modelo de vida paulino con todos sus papelitos, es decir, todos los recursos que atañen a la vida de Pablo, le son las herramientas poderosas a la iglesia gentil. Y he aquí de nuevo el énfasis del Espíritu Santo en esta tarde diciéndonos: te he empoderado y te he dado la capacidad para que tú vayas a evangelizar con el testimonio de este milagro. El primer milagro fue un cojo que estaba postrado, que no podía cumplir con sus funciones de caminar, pero que ahora también se nos los da como ejemplo para la iglesia gentil, para que entendamos que nosotros, llenos del Espíritu Santo, estamos empoderados para ir en el nombre del Señor a beneficiar a otros con el mensaje del Evangelio de la paz. Recuerdo ahora lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 15: y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Alguna versión dice con la disposición, otra dice con el celo. Lo único es que estamos dispuestos, o debemos estar dispuestos a ir, porque ya el calzado lo tenemos puesto, ya la parálisis nos fue quitada, y dígame, ya se nos desataron las ligaduras de los pies y de los tobillos, ya espiritualmente estamos preparados para que otros oigan el mensaje a través de nosotros. Pero con esto quiero culminar en esta tarde. Y es tomando en cuenta el contraste que la Biblia nos muestra en 3 oportunidades, ya concluyendo doctrinalmente con respecto de la llenura del Espíritu Santo. Bendiciones, mi hermana Rosa Túa, Ana Violeta, Rosa Violeta Túa, bendiciones. El contraste. La Biblia contrasta la llenura del Espíritu Santo con la ebriedad. Quizá de los que me están viendo, muchos, al igual que mi persona, estuvimos en alguna oportunidad ebrio, porque en alguna oportunidad estuvimos ebrios. En la vida común, en la vida aquella de consumir licor y esas cosas. La ebriedad consiste en el dominio total del alcohol en el cuerpo. Se apodera del sistema sanguíneo, se apodera del sistema nervioso central, y la persona ebria comienza a hacer cosas que no había hecho en otra oportunidad. De repente es muy silencioso y le da una habladera. Y la gente, si es en Venezuela, la gente dice: mira, este ya está prendido, dice la gente. Mira, ya se le fueron las cervezas para la cabeza, ya carga el aguardiente en la cabeza, como usted lo llame, porque tengo personas de diferentes nacionalidades aquí, pero usted me entiende, ebrios. Ahora bien, el contraste, ¿por qué? Porque Lucas 1:15 habla de Juan el Bautista. Y de Juan el Bautista dice: este será nazareo de nacimiento, y no probará ni vino ni sidra, sino que será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y cuando María visitó a Elizabeth y se encontraron como el bautizador es Cristo el Señor con el Espíritu, ay, 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 esto me produce alegría y gozo,
Juancito, cuando estuvo cerca del primo Jesús, fue lleno del Espíritu Santo en el vientre. Lo había dicho el cielo y se cumplió allí. Pero él no iba a ser sino guiado por el Espíritu. Y el corto ministerio de Juan el Bautista, es bueno leerlo. El Señor dijo que no se levantaría otro más grande que Juan. ¿Y qué más grande que estar lleno del Espíritu Santo? El otro testimonio es el de Hechos 2:4, que ya hice referencia a ello, donde el Espíritu Santo tomó el dominio de la lengua. Una persona llena del Espíritu Santo es prudente. Una persona llena del Espíritu Santo es bondadosa. Una persona llena del Espíritu Santo siempre anda con la dientera pelada, porque tiene gozo, porque tiene paz, porque refleja amor. El otro contraste está en Hechos 5:18, donde el apóstol, de manera imperativa, el apóstol Pablo, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. El contraste entonces es que el Señor quiere que nuestra vida sea plenamente dominada y gobernada por el Espíritu Santo. Que nuestra vida sea plenamente guiada por el Espíritu de Dios y que podamos tener esa gracia de favorecer a otros con el Evangelio de la paz. Quiero hacer una oración declarando llenura del Espíritu Santo. Yo quiero que incline su rostro allí donde está y ponga la mano sobre su corazón, porque vamos a orar al Padre y vamos a decirle: Padre, aquí está mi vida. Ríndale su vida en este momento, en estos minutos al Señor allí donde usted está. Los que están en Colombia, los que están aquí en España, los que están en otros lugares, rinda su corazón al Señor y dígale: Padre, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno, quiero que mi vida continúe siendo llena del Espíritu de Dios. Oh, declaro empoderamiento sobrenatural en los oyentes. Declaro empoderamiento sobrenatural en aquellos que van a ver esta grabación. Declaro empoderamiento sobrenatural en aquellas personas que están recibiendo esta palabra en esta hora. Empoderamiento para vivir para Dios. Empoderamiento para beneficiar a otros con el poder del Espíritu Santo. Empoderamiento para rendir el espíritu conforme a la gracia y a la voluntad de Dios y así servir de manera excelente en el reino. Empoderamiento para inteligencia y sabiduría espiritual. Empoderamiento para el consejo sabio. Empoderamiento para poder ser un recurso poderoso en las manos de Dios. Pero me uno también a los oyentes, Padre, y a los audiovidentes, oh Dios de gloria, para declarar sanidad en el nombre de Jesucristo. Aproveche de orar por esa persona que usted sabe que está enferma. Declare una palabra de sanidad en esta hora. Estamos orando por esa persona que está quebrantada de salud. Estamos orando por esa persona que está quebrantada de salud. Estamos orando por esa persona que está quebrantada de salud ahora. Estoy declarando un milagro sobre tu vida. Estoy declarando un milagro sobre tus huesos. Estoy declarando un milagro sobre cada órgano de tu cuerpo. Estoy declarando un milagro sobre el sistema nervioso central. Estoy declarando un milagro, el milagro que tú necesitas en tu vista, en tus oídos, en cualquier parte del cuerpo, por el poder del Espíritu Santo en esta hora, en el glorioso nombre de Jesucristo. Confirma, Señor, la resurrección en la vida de los enfermos, oh Dios amado. Así lo declaramos por la fe en Jesucristo, porque Él es el que ha entregado su vida por nosotros y nosotros humillamos nuestro corazón porque Él nos ha llenado de su presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero bendecir a mi hermana Maribel Merchán Peraza. Bendiciones, mi hermana. Dios te cuide. Mi gran hermano, un abrazo, mi hermano Hilario Sánchez, en Pavia, Estado Lara, Venezuela. Aquí estamos muy lejos, hermano Hilario, pero desde aquí te bendigo, te aprecio. Bendiciones para tu familia, para tu casa, para tus hijos. Un abrazo grande para el pastor Bermúdez y el centro evangelístico, para todos ustedes, la gran familia de la fe. Mis hermanos queridos, es un gozo el poder haber compartido con ustedes el consejo de Dios en esta tarde. Espero les haya sido de bendición esta palabra y recuerde, somos
llenos del Espíritu Santo, aleluya. Estamos dotados por esa gracia maravillosa. El pastor Moisés les ama, espero tenerles allí en próxima oportunidad. Les informo que mi canal de YouTube, Pastor Moisés Pineda, allí hay palabra de vida para usted. Acérquese por allí, suscríbase a ese canal que va a encontrar mucho consejo de Dios, en especial para los que enseñan doctrina. Allí tenemos unos micros de enseñanza ilustrada para los nuevos creyentes, y es doctrina, no hay nada extraño allí, sino doctrina para ayudar a los maestros que enseñan doctrina, a los padres espirituales que enseñan doctrina. Pero también en este minuto final quiero decirles que el próximo domingo, si Cristo no viene durante esta semana, porque lo estamos esperando, el próximo domingo a las 11 de la mañana hora de Venezuela, 5 de la tarde hora de España, vamos a estar allí conectados para bendecirles. Evangelista del Señor Eliú Lozada, mi respeto, mi estimado, bendiciones. Sigan ese trabajo por la iglesia venezolana, que Dios está muy honrado con lo que están haciendo. Un saludo para ti, un abrazo y bendiciones para tu familia allá en el estado Cojedes, en Venezuela. Les amo en el Señor mucho, mis hermanos. Quisiera quedarme con ustedes, pero tenemos una reunión espiritual dentro de algunos minutos y vamos entonces a tener nuestra reunión dominical con nuestros hijos aquí, que también allí estamos para colaborarles en el ministerio para la gloria del Señor. Un abrazo para todos. El pastor Moisés les ama y nos conectamos en próxima oportunidad. Les espero domingo 11 de la mañana. Bendiciones.